La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días. Primero que nada, ¿podrían confirmarnos que nos escuchen bien, por favor? Ok, nos comentan que se escucha bien. ¿Podrían confirmarnos si ya logran ver la pantalla? Buenos días, ¿nos confirman si logran ver la pantalla, por favor? Excelente. Nos confirman que todo bien. Muy bien, vamos a comenzar. Me presento. Mi nombre es Joana Molina. Soy el ingeniero de producto de la marca Total Ground en Cisco. Y en esta ocasión vamos a hablarles un poquito de la instalación de supresores de picos. Para hablarnos sobre esto viene directamente el ingeniero Elaine Soto por parte de fábrica, que nos va a estar hablando un poquito sobre cómo instalar los supresores de picos de la marca. Hola Elaine, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, bien. Aquí ya a punto de comenzar con ustedes. Ok, entonces si estamos listos, comenzamos. Bueno, pues entonces, pues el día de hoy vamos a ver el tema de instalación de supresores de Total Ground, pero pues no sin antes, comencemos con un poco de información igual de supresores, porque hay muchas personas que tienen pues como datos erróneos del equipo, entonces pues vamos a hablar un poquito de ellos y vamos a pasar al área de instalación. En este caso, como ustedes saben, los supresores de pico son un equipo de protección que es más conocido como el área interna de protección. Al final del día, en la cuestión de normatividad, nos marcan las protecciones tanto externas y como internas. ¿Esto dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en la norma mexicana, que es la NMXJ 549 ANSE 2005, o la más actualizada, y la información que tengo es la última, es el año 2005, es su actualización, marca este tipo de protección como el famoso SEPTE o el famoso SIPTE, que son las siglas. ¿Qué significan? Es el sistema externo de protección contra tormentas eléctricas y el sistema interno de protección contra tormentas eléctricas. Así es como lo divide. ¿Pero a qué se refiere cada una? En la cuestión de protección externa se refiere a la captación de las descargas atmosféricas. Pero ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de las puntas captadoras. En pocas palabras, las puntas interceptan la descarga atmosférica, le dan una conducción y lo disipan esa corriente que viene escalando de la descarga atmosférica a lo que viene siendo el sistema de puesta a tierra para que sea una disipación y no exista ningún problema. Ahora vámonos un poquito al área interna, que aquí es donde entran la parte de supresores, pero no sin antes comentar los puntos importantes del área del SIPTE, porque no solamente es instalar un supresor. Normalmente aquí entran puntos importantes como las uniones equipotenciales entre los sistemas de puesta a tierra. ¿Por qué? Porque recordemos que para rayos la norma te exige tener un electrodo de puesta a tierra exclusivo para la punta o el arreglo que hagamos en cuestiones de puntas. Y en su caso, todas las demás aplicaciones, como lo son potencia, como lo son masas, como lo es telecomunicaciones, lo que nos dice es que ya podemos utilizar un mismo sistema de puesta a tierra. Por lo tanto, todos los sistemas instalados en el área que vamos a proteger tienen que estar unidos de forma equipotencial. ¿Qué significa no tener diferente potencial en los sistemas existentes? ¿Vale? Tenemos que tener el mismo potencial para que no tengamos ninguna afectación. De ahí en fuera, ahora sí entran la cuestión de los supresores de sobretensiones transitorias o de picos transitores. En este caso, aquí pues hay varias categorías que igual se las voy a nombrar, y es muy indispensable que tengan esta información, que los supresores funcionan o hacen su trabajo completo teniendo un buen sistema de puesta a tierra. Si no lo tenemos, no hay un buen funcionamiento. Entonces, de aquí es donde nace
la cuestión de la protección interna y entran la cuestión de los supresores. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a ver cómo se derivan, por qué se hacen este tipo de picos transitores y cómo podemos utilizar las categorías de estos supresores, que son puntos muy importantes. ¿Vale? Bueno, entonces en el sistema interno, como ya lo marqué, pues tenemos el sistema de puesta a tierra, que es muy importante, la unión equipotencial, los supresores de sobretensiones transitorias y la zona a proteger. Estos son los puntos que debemos de tener ahora sí que en puntos rojos de protección, más cuando se instala un pararrayos o un sistema de pararrayos en el sitio que estamos protegiendo. ¿Por qué? Porque una descarga atmosférica es la que forma los picos de mayor capacidad. Por lo tanto, si este conductor donde viaja la descarga atmosférica está muy cercana a cuestiones de conductores eléctricos internos del edificio, de la casa donde estemos instalados, o si esta descarga cayó en una línea de transmisión donde nos alimentan la luz, a los sitios, o sea, todo ese tipo de cuestiones son lugares donde nos pueden llegar o podemos tener mucha sobretensión transitoria. Entonces, para poder dar calidad de energía, necesitamos tener lo que viene siendo la parte del área interna de protección, que que son, mejor dicho, algunos los supresores. Acuérdense que en el área de calidad de energía tenemos una gran variedad de equipos a instalar, pero uno de ellos para las sobretensiones transitorias pues vienen siendo los supresores. Y más que nada, pues lo que queremos aquí, o mucha gente al momento de instalar estos elementos, pues es proteger todo lo que viene siendo los equipos eléctricos y electrónicos delicados que tenemos. Entonces, este es un punto muy, muy importante. Entonces, el sistema interno pues hace mucho hincapié en tener la puesta a tierra. Recuerden que esto es la base de una pirámide de calidad de energía. Si nunca lo han escuchado, esta base de pirámide de calidad de energía pues nos marca desde los puntos de apoyo más importantes en el ámbito de instalación hasta tener un sistema redundante. ¿Qué significa? Que todos los equipos que yo instalo, tanto externos de protección como internos de protección, al final del día tienen que estar trabajando correctamente, teniendo su mantenimiento, y cuando exista alguna imperfección, ellos van a trabajar, van a resolver el problema y van a volver a regresar a hacer su mismo trabajo. Entonces, esto es lo que queremos. Entonces, el punto importante de esta base de calidad de energía, de la pirámide, pues viene siendo la puesta a tierra y el cableado. Recuerden que para todo debemos de tener en cuenta que todos los equipos, aunque nosotros seamos de telecomunicaciones, para que funcionen estos equipos debemos de tener una calidad de energía, porque ellos se alimentan de forma eléctrica para poder trabajar. Entonces, aquí es donde entra la parte de la puesta a tierra. Este es un punto muy, muy importante, es la base. Por ejemplo, esa pirámide de calidad de energía, yo la comparo mucho con el famoso juego del Jenga. Muchos los han de conocer, que es una torre que le vas quitando piezas hasta que se desestabiliza y se cae. Entonces, esto mismo pasa con la pirámide de la energía. Si nosotros no instalamos o tenemos las cosas correctas, vamos a desestabilizar esta torre y va a haber un momento en que se va a colapsar. En pocas palabras, vamos a estar teniendo muchos problemas con nuestros equipos y vamos a estar invirtiendo y invirtiendo y invirtiendo. Entonces, parte de lo que quiero darles a entender es que debemos de tener todos los elementos importantes o básicos para que nuestro sistema funcione correctamente. Entonces, para el ámbito de protección desde la calidad y lo externo, que es lo interno y lo externo, necesitamos tener un buen sistema de puesta a tierra. Recuerden que hay muchas variantes de electrodos de puesta a tierra, hay desde electrodos tradicionales, de los más económicos, los electrodos muchísimo más nuevos, con mejores tecnologías, con más protecciones. La cuestión es que debemos de cumplir con lo que la norma nos solicita, que es una resistencia baja, y pues lo que queremos también nosotros es proteger nuestros equipos. Entonces es muy indispensable que utilicemos un buen sistema de puesta a tierra para que nuestros supresores de picos puedan estar funcionando correctamente. ¿Vale? Bueno, entonces, pues yo como se los había comentado, estos elementos
si nosotros instalamos correctamente, vamos a tener una calidad. Y si nosotros tenemos calidad de energía, vamos a trabajar los elementos al 100%, o no un tanto al 100% porque siempre es un porcentaje de error, digamos que en un 95% nuestras instalaciones van a estar protegidas y van a estar garantizadas, siempre y cuando cumplamos con los puntos importantes, que uno de ellos les decía, mucha gente nos ha tocado que de repente hablan con nosotros, nos piden apoyo para colocar supresores de picos porque su cliente se lo solicitó, pero resulta que cuando lo compran me dicen, oye, pero pues yo no quiero la conexión a tierra porque no tengo. Entonces, eso no es bueno porque el supresor de picos requiere de la tierra física. Si nosotros no instalamos la tierra física, el equipo no va a funcionar correctamente, no va a hacer su trabajo y rápido va a tronar el equipo. Entonces, una correcta instalación de los supresores de picos es que tienen que llevar su conexión a tierra. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que hace el supresor es derivar ese exceso de energía y llevarlo a tierra. Ese es el punto importante. ¿Vale? Entonces, pues como se los dije, un supresor de picos pues fue diseñado para cortar esos picos transitores o excesos de energía. Entonces, ¿qué es lo que hace exactamente? Lo podemos llamar como limitar una sobretensión transitoria o derivar o cortar un exceso de energía. Al final del día, esto es lo que hace. El elemento, que es el supresor, cuando detecta un pico transitor o un exceso de energía, lo que hace es limitarlo y mandarlo a la tierra. Ese es su principal elemento. ¿Esto para qué es? Para que no dañe ese exceso de energía nuestros equipos delicados. Entonces, al hacer esto, salvaguarda la vida de los equipos. Los está protegiendo. Recordemos que el supresor de picos no es un equipo para toda la vida. Normalmente, muchas veces es conocido como un equipo de sacrificio. ¿Qué significa? Que va a llegar un momento en que el supresor se va a sacrificar para poder proteger lo que viene siendo pues todos los equipos delicados que nosotros estamos manejando, ¿vale? Normalmente en cuestiones de tecnologías pues hay muchas variantes en cuestiones de modelos de supresores, capacidades y todo ese tipo de cuestiones. Nosotros en Total Ground pues tenemos lo que viene siendo pues nuestra marca, que es la marca de Suprector, que le llamamos nosotros, donde manejamos las categorías que nos solicitan con respecto a normatividad, que son 3 categorías que ahorita más adelante se las voy a marcar cómo tienen que instalar estos elementos, pero un punto importante de nuestros supresores es que en uno de los modelos nosotros manejamos supresores con protecciones modulares. ¿Qué significa? Que si en la fase, por ejemplo, 1, digamos, tenemos un pico transitor de exceso de energía y el módulo se sacrificó por salvar los equipos, no debemos de cambiar todo el supresor completo, simplemente tenemos que cambiar el puro módulo, que es el que se sacrificó, y vamos a poder seguir trabajando el equipo. Entonces, ese es como que un plus que tienen estos supresores que nosotros manejamos. Bueno, pero pues, ¿qué es un sobrevoltaje transitor? Normalmente es conocido como una perturbación en la línea de alimentación o en nuestras ondas senodales. Si se pueden dar cuenta en las imágenes, tengo la onda senodal, que es la forma de alimentación que tenemos, la correcta, y a un costado tengo cuando existe una sobretensión transitoria, que es una perturbación en la línea o es un pico de exceso de energía, o un pico de alto voltaje, pero que es de muy corta duración. En pocas palabras, estos elementos se dan en cuestiones de nanosegundos y microsegundos, son extremadamente rápidos. Por lo tanto, un interruptor no lo va a poder detectar, porque muchas veces me dicen, ay, ¿para qué quiero un supresor de picos si ya tengo mi interruptor térmico? No va a funcionar de nada. El interruptor térmico va a dejar que pase todos los picos transitorios existentes porque no los van a detectar. ¿Va? Recuerden que el interruptor se bota por un calentamiento y lo que viene siendo un exceso de energía es tan rápido que no lo detecta. Entonces, estos sobrevoltajes transitorios están pasando sin ningún problema a nuestra alimentación y están dañando todos los equipos delicados, ya sea que los puede dañar en una sola vez, que les llegue un exceso muy grande, o lo va a estar dañando y acabando su tiempo de vida
en un corto tiempo. Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿vale? Entonces, estos excesos de energía, pues obviamente son muy delicados, son afilados, son muy rápidos, no son detectables. Normalmente por eso se diseñaron los supresores, para que ellos los puedan detectar y los puedan limitar y llevar a ese exceso de energía a tierra física. Entonces, estos elementos pues son los que debemos de eliminar en nuestra alimentación. ¿Cómo es que se forman estos picos transitores? Normalmente, hace ratito se los comenté, es que la mayoría, o en algunos casos, se forman en sitios donde existen muchas descargas atmosféricas. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos sistemas para rayos, puede ser que en un lugar muy cercano a donde estamos cayó una descarga atmosférica. Recuerden que las descargas atmosféricas no las podemos evitar, es un fenómeno natural. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de darles un punto para captarlas y disiparlas y que no afecten tanto la vida humana como las estructuras y también a los equipos delicados. Entonces, en este caso, uno de los principales que forman los picos de exceso de energía de mayor capacidad, pues vienen siendo las descargas atmosféricas, ya sean de forma directa o por inducción. Recordemos que hay muchas formas de que nos lleguen esta corriente que viaja de una descarga atmosférica. De ahí en fuera, también se forman por el encendido y el apagado de cargas inductivas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en una industria, cuando iniciamos un proceso, al encender o al apagar los equipos, recuerden que tenemos un jale de energía. Al momento de que nosotros hacemos eso, esta variación forma muchos picos transitores. Entonces, esos picos transitores son los que pueden afectar nuestro sistema. Otro ejemplo, pues, viene siendo la falla. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando se va la luz, hay un apagón o algo por el estilo, recuerden que ya no hay alimentación y cuando regresa, regresa abruptamente. Por lo tanto, esa regresión abrupta, ¿qué es lo que hace? Es que formen muchísimos excesos de energía y después se empieza a regular la onda senodal. Entonces, ese también es otro ejemplo de cómo nos pueden llegar lo que vienen siendo las sobretensiones transitorias. ¿Qué otro ejemplo? Las conmutaciones en los sistemas de distribución, igual las conmutaciones de los bancos de capacitores, activación de protecciones. Tenemos muchos elementos en donde se pueden formar estas sobretensiones. Recuerden que no estamos absueltos de que nos toquen. Hasta en una casa pequeña podemos tener mucha sobretensión transitoria. ¿Por qué? Porque también recuerden que tenemos cargas inductivas hasta en casa. ¿Qué significa? Pues, oye, tenemos refrigerador, tenemos pantallas, tenemos plancha, tenemos microondas, aires acondicionados, que también son cargas inductivas. O sea, tenemos muchos elementos que al momento que estamos apagando y encendiendo y apagando, pues pueden llegar a formar mucha sobretensión transitoria. Es por eso que en cada vez, recuerden que las tecnologías son más delicadas, y entre más delicadas sean las tecnologías, automáticamente requerimos de mayor protección. Es por eso que también en las casas también se solicita que tengan sistemas de puesta a tierra, que tengan contactos con supresiones de picos, que igual si tienen muchos equipos delicados, los pueda poner un supresor en la área de tableros para que todo esté funcionando correctamente. ¿Vale? Bueno, pues aquí están unos ejemplos. En la forma en común, como se podría ver, un sobrevoltaje transitorio. En la segunda imagen se puede ver la falla. Recuerden que les platiqué, que les dije que tenemos nuestra alimentación. Llega un momento en que hay una interrupción, no tenemos alimentación, entonces está en cero. Y cuando regresa, regresa con muchos picos y después se empieza a regular. Este es por corriente de falla. Y el encendido encendido y apagado de cargas, igual este es otro ejemplo de cómo podemos tener esos picos transitores en nuestra onda senodal, ¿vale? Estas son algunas imágenes para que ustedes se puedan dar cuenta de qué es lo que está pasando. Bueno, entonces, en cuestiones de los supresores, que este es también un punto muy importante, pues entran las tecnologías. Hay diferentes tecnologías y todas las tecnologías son buenas. Al final del día, estas tecnologías están aceptadas por la normatividad. Si se dan cuenta, les pongo una tabla comparativa que viene en la norma mexicana, que es la NMX.
JK49 avance 2005, de hecho hace ratito igual se las marqué. Y aquí vienen pues las tecnologías que están aceptadas y las características de este tipo de tecnologías. Y si se dan cuenta, tenemos 3 tecnologías que marca y te dice que hay dispositivos de descarga de gas, hay varistores o MOVs, depende cómo ustedes los conozcan, y también tenemos los dispositivos de estado sólido, que son los diodos o los SATs. Estas son las 3 tecnologías que están aceptadas. ¿Ok? En este caso, en los tiempos de disparo, que es el tiempo en que reacciona para limitar esa sobretensión transitoria, vean la diferencia que existe entre ellos. La tecnología de gas te dice que va desde su tiempo de disparo, es desde los 10 microsegundos hasta los 500 microsegundos. El tiempo de disparo de los MOVs o de los varistores va desde los 35 nanosegundos hasta los 50 nanosegundos. Y los SATs o los diodos Zener van desde los 5 nanosegundos. Vean la diferencia que existen en esas tecnologías y las velocidades que manejan entre ellos. ¿Qué significa? Cada tecnología tiene una forma de trabajo. Normalmente, para el ámbito eléctrico es muy conocido que se utilizan tanto las descargas de gas como lo que son los varistores. ¿Por qué? La descarga de gas tiene una capacidad de corte muy amplia y su velocidad es un poco más lenta o un poquito mínima a diferencia de los varistores. Si ustedes pueden ver la diferencia entre cada uno, pues sí es amplia esa diferencia. Entonces, la descarga de gas tiene una capacidad de corte muy amplia, su velocidad es más lenta, se podría decir, que para nosotros eso es muy, muy rápido, en la cuestión de 10 microsegundos hasta 500 microsegundos, es muy rápido, pero para las tecnologías, esta es la tecnología que es un poco más lenta en sus tiempos de disparo. En la cuestión de los varistores, tiene una capacidad media alta de protección y una velocidad media alta. Y en el caso de los dispositivos que son los SATs o los diodos Zener, esta tiene una capacidad más pequeña de corte, pero en su caso tiene una velocidad de disparo extremadamente rápida. Normalmente la tecnología de los SATs o los diodos Zener es muy utilizada para el ámbito de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque recordemos que telecomunicaciones en la forma de instalación es conocida como la categoría A, que son cargas directas, o equipos directos a proteger. Entonces, esta es la última zona donde llegan los picos transitores, que son más pequeñitos. Por lo tanto, aquí es donde el dispositivo que instalemos, que en este caso es un supresor, tiene que ser muy rápida su tiempo de disparo para que pueda limitar esas sobretensiones y no afecte al equipo delicado. Entonces, estas son las 3 tecnologías que se utilizan. Hay quien trabaja 2 tecnologías en una, o sea, hay mucha variación para poder trabajar estas tecnologías. Todas son muy buenas, tienen sus ubicaciones donde las podemos trabajar y por esto mismo la normatividad se los está marcando. Bueno, ahora sí, ¿dónde colocamos estos supresores de picos? Estos supresores de picos se recuerdan que les dije que teníamos categorías. Existen 3 categorías. La categoría C, que es conocida por la instalación en las acometidas o tableros principales. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí los supresores tienen que tener una capacidad de corte muy amplia, porque es la alimentación principal, que es donde llega, en este caso, pues la empresa que nos alimenta. Normalmente recuerden que en México, creo que casi en todos lugares nos alimenta CFE. Entonces, en este caso, debemos de tener la mayor capacidad de corte porque es donde nos llegan los picos de mayor capacidad. Por lo tanto, este tipo de supresor se le conoce como la categoría C. Después tenemos la categoría B. La categoría B es para todos los tableros secundarios o derivados de todos los equipos que estemos trabajando. Aquí este elemento es una capacidad media y una velocidad media con un seguimiento de onda. Entonces aquí van las categorías B. Y las categorías A son ya las conexiones directas, los equipos delicados. En este caso, obviamente la capacidad de corte
es más reducida, pero la velocidad es muy, muy rápida. Entonces, en cada una de las categorías se tienen diferentes capacidades de corte, diferentes modelos de supresión que se pueden estar trabajando. Normalmente, para nosotros en el área de supresor, aquí hay un modelo de un supresor que manejamos y este diseño para las categorías C y las categorías B. ¿Cuál es la diferencia que tienen estos elementos? Los elementos al momento de fabricar es que las categorías C tenemos determinadas capacidades de corte que son grandes, por ejemplo, tenemos 320, 200 kiloamperes de corte, y para la capacidad B se fabrican otros modelos de capacidad. En este caso, pues tenemos lo que son 60, 80 y 120 kiloamperes para capacidad de corte. Ya categoría A, pues ya cambia el modelo que manejamos, ya son capacidades mucho más pequeñas, tenemos supresores para montarlos en rack, para conexiones directas, entonces hay muchas soluciones que podemos manejar, que igual se los voy a mostrar un ratito más para que ustedes puedan verlos o observarlos y puedan ver lo que se está trabajando. Pero así es como lo deriva la normatividad, 3 categorías: C, tableros principales; B, tableros secundarios o derivados; y categoría A, conexiones directas. ¿Vale? Bueno, en este caso, por ejemplo, aquí les mostramos un supresor de la línea Suprextor, que es categoría C, donde se puede ver, se dan cuenta en la parte frontal, donde por cada fase que estemos trabajando tiene un LED indicador. Cuando este LED se apaga, que los pueden ver aquí en la entrada, quiere decir que se sacrificó ese módulo, por lo tanto tenemos que cambiarlo. De la forma interna ya está en la segunda imagen y se dan cuenta que tenemos por cada fase que trabajamos un módulo. Se dan cuenta que tiene fase 1, fase 2, fase 3, tiene su neutro y su conexión a tierra. Así es como internamente se mira un supresor. Recordemos que no siempre tiene que ser este tipo de acomodamiento. Hay sitios donde podemos tener conexión monofásica o bifásica, muchos nada más son con pura tierra, otros te manejan neutro y tierra. Normalmente, siempre para poder hacer las especificaciones de ese tipo de supresores, es muy importante tener información, por ejemplo, para qué se va a ocupar, en qué parte se va a instalar del sitio. ¿A qué me refiero a eso? Que si es un tablero principal, un tablero secundario. En el estado, por ejemplo, si van a instalar, no sé, en Mérida, Yucatán, o van a instalar en el Ajusco, en la Ciudad de México, o van a instalar en Chihuahua. Cada zona del estado tiene una isodensidad de descargas atmosféricas. Entonces, por lo tanto, también para nosotros es muy indispensable tener la información de dónde se va a instalar. ¿Por qué? Porque ahí vemos la capacidad de corte, si tiene que ser alta o media alta, o en su caso baja. Al igual de qué es lo que vamos a proteger. Si este tablero a lo mejor principal es únicamente para un edificio de servicios, me refiero a oficinas, por ejemplo, o en su caso es para una industria donde tenemos un proceso todos los días, ¿no? Ok, siempre estamos fabricando, por lo tanto, está trabajando al 100% todas las cargas que tenemos. Entonces, estos son puntos importantes que nosotros debemos de tomar en cuenta y así también poder ver qué capacidad de corte vamos a trabajar, cuántas fases y cuántos hilos al total van a ser instalados. Bueno, aquí está la forma de instalación. Si pueden ver, tenemos un tablero. Este es para un tipo C. Este tipo C estamos trabajando con 5 hilos, que es conocida como una conexión en estrella. ¿Por qué es conocida como conexión en estrella? Recuerden que les comenté que tenemos 3 fases. Tenemos nuestro neutro y tenemos nuestra tierra. Se dan cuenta en la imagen inferior, se ve cómo se forma la estrella, que es un diseño de estrella. El por qué es conocido de esta forma es porque tenemos 5 hilos, por eso se le da nombre de conexión en estrella. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, o todos, mejor dicho, todos los supresores se tienen que instalar de forma paralelo a la alimentación principal y deben de tener sus interruptores térmicos. Muchas veces me dicen, oye, es que si tengo interruptor se va a botar y el equipo, el supresor se va a salvar y no va a pasar nada, no va a trabajar.
No, no es por esto. Los interruptores térmicos que se instalan es para poder maniobrar el equipo y darle un mantenimiento. Recuerden, y hace rato se los dije cuando comenzamos a platicar, les dije que un interruptor térmico nunca va a detectar una sobretensión transitoria, por lo tanto, el interruptor no se va a botar, ¿ok? Él va a dejar que pasen todas las sobretensiones, el supresor va a trabajar y va a limitar todas esas sobretensiones directamente a tierra. ¿Se dan cuenta? Aquí está la conexión, vienen las 3 fases, se conectan con el interruptor térmico de forma paralela a la alimentación principal, va su neutro a su barra de neutro y va su tierra a su barrita de tierras y obviamente pues debe bajar a su electrodo que ya tienen instalados. Esta es una conexión en estrella. ¿Cómo se ve cuando cambia? ¿Qué significa? Por ejemplo, igual que me digas, oye, ¿sabes qué? Igual manejo una conexión trifásica, pero solamente tengo tierra física, no estoy manejando neutro. Ah, entonces aquí mi conexión cambia, ya mi conexión no es en estrella, es una conexión en delta. Y en la imagen inferior lo pueden ver, vean cómo se forman, que tenemos nuestras 3 fases y nuestra tierra. Por eso se le da el nombre de conexión en delta. Y se dan cuenta, tiene la misma instalación, se conecta en paralelo a nuestra alimentación principal con sus interruptores. Los interruptores pueden ser de 10 amperes, muy chiquitos, no hay ningún problema. Y su conexión a barra de tierras. ¿Ok? Debemos de estar instalado lo más cercano, yo les recomiendo no mayor a 1 metro de distancia, lo más cercanito al tablero que vamos a proteger. Y en este caso, por ejemplo, que estoy hablando ahorita de instalación de un supresor clase C, aquí, pues, el recomendable es que tengamos los conductores que utilizamos para hacer la conexión, o sea, nuestro cable, tienen que ser calibre 8. Ya si vamos a instalar un supresor clase B, que es para los talos derivados, recuerden, ahí podemos utilizar un calibre 10. Ok, esa es como que la diferencia, pero siempre tiene que estar lo más cercanito. Aquí dice máximo a 3 metros. Yo les recomiendo que sea lo más cercano posible. O sea, si puede ser menos de 1 metro, mucho mejor. Lo más cercano posible que estemos al tablero a proteger es lo mejor que podemos realizar. Y muy indispensable colocar tus interruptores para poder maniobrar el equipo, porque si no los instalan no se va a poder maniobrar. El equipo tienen que apagar todo en el sitio para poder trabajarlos, entonces lo mejor es tener esos interruptores para que podamos maniobrarlos, darle los mantenimientos. Si alguno de los módulos se sacrifica, pues podamos cambiar el módulo sin tener ningún peligro y que pueda estar funcionando sin tener ninguna afectación. Entonces, estos son puntos importantes. Si se dan cuenta, es muy fácil la instalación, no es nada del otro mundo. Son simplemente pues saber maniobrar. Obviamente recuerden que siempre tiene que ser gente que sepa del ámbito eléctrico para poder instalar estos elementos, que es muy, muy importante, pero normalmente siempre los puntos que debemos de tomar en cuenta, y eso también es muy indispensable, siempre que compren un supresor de picos, tienen que fijarse que las características que compran sean las adecuadas para lo que ustedes tienen instalados. ¿Por qué? Porque hay veces que nos dicen, es que yo quiero un supresor que sea para un talo principal de 200 amperes, trifásico. Y resulta que a lo mejor te dieron un supresor con esas características a un voltaje de 127, 220. Y resultó que tu cliente o tu usuario final nunca te dijo que trabajabas a 440. Entonces tú llegas y lo instalas, pues al momento de que instalas, pues el supresor, bye. ¿Ok? Y no tanto es la afectación del supresor, sino lo que puede pasar para la persona que está ahí. Entonces, son puntos muy importantes que se han de tomar en cuenta. Siempre tener los datos verídicos de qué voltaje están trabajando en el sitio, el número de fases y el número de hilos, y aunado a esto, pues lo que ya les platiqué, que es la ubicación del supresor, ya sea principal, secundario o conexión directa, y la ubicación del sitio, que es el estado, para ver la cuestión de las descargas atmosféricas. Entonces, estos son puntos muy, muy importantes que debemos de tomar en cuenta para realizarlos, ¿va? Entonces,
Esa es la diferencia. En todos los puntos es lo mismo, ya sea un monofásico o un bifásico. En su caso ahorita les mostré la conexión del trifásico, pero en todos es exactamente lo mismo. Todos manejan su interruptor térmico, todos van conectados en paralelo y sacan su conexión a tierra. Es indispensable tener tierra física y que esté trabajando correctamente. Recuerden que para las tierras hay diferentes resistencias con respecto a la aplicación, entonces simplemente es tener la resistencia adecuada para que podamos trabajar correctamente. Bueno, pues son algunos de ejemplos de instalación. Se dan cuenta, están siempre lo más cercanos al tablero que vamos a estar protegiendo, siempre que tengan sus elementos con sus interruptores, su conexión en paralelo, que no exista ningún problema. Estos son algunos ejemplos de supresores instalados. Ok, bueno, los tipo B, igual como les dije, es para los tableros secundarios. La instalación es exactamente la misma. La única diferencia que tienen estos elementos es la capacidad de corte. En cuestiones de fabricación, de voltaje, de conexión, es exactamente lo mismo. La única diferencia es la capacidad de corte, que les dije que aquí había 3 capacidades de corte, que es 60, 80 y 120, a diferencia de la categoría C, que solamente son 2 capacidades de corte, que son 320 y 200 kiloamperes. Esa es la diferencia que tienen los equipos, tienen el mismo diseño de proteger, pero exclusivamente los tipo B, recuerden que es para tableros secundarios, y los tipo C para tableros principales o acometidos. Pues esta es una conexión del tipo B, si se dan cuenta es exactamente lo mismo. Esta es igual, es una conexión en estrella para un tipo B. La única diferencia que va a tener es su capacidad de corte, exclusivamente, y su conexión es en paralelo. Bueno, pues aquí, si se dan cuenta, tenemos los tipos de protecciones, que es lo que les he estado diciendo. Si se dan cuenta, aquí están las clases C, las clases B. Dice que el gabinete pues son de +4, el diseño que manejamos del área de supresor de Total Ground. Las dimensiones del gabinete, que es de 20 por 12 por 12. El peso aproximado de cada supresor de esa tecnología, que es modular, que es tecnología híbrida. Normalmente aquí es de un peso de 2.5 kilogramos. Los voltajes de operación, como les comenté, trabajamos diferentes modelos, por eso capacidades, por eso les comentaba que era muy indispensable saber el voltaje en el que trabajan en el sitio, que aquí manejamos 127.220, 440, 480, lo que viene siendo pues la frecuencia, que es igual a 50-60 Hz, es lo mismo. Las capacidades de corte, igual pues ya se las había dicho hace un ratito, aquí se las volvemos a corroborar. Y los modos de protección, los que manejamos, línea neutro, línea tierra, neutro tierra y línea línea. Son los tipos de protecciones que se manejan en el sitio, y pues la garantía de este supresor es de 5 años. Así es como se maneja esta tecnología de Total Ground. Después, por ejemplo, para las categorías A, pues tenemos, como se los comenté, que era para cargas directas, por lo tanto aquí ya no necesitas hacer una instalación con cableado. Aquí ya es conectar directamente, y esta es una tecnología que nosotros manejamos, que es de telecomunicaciones, que se llama SUPRAC. Este elemento es para montarse en los racks, por eso su nombre, y pues tiene la medida estándar, que son las 19 pulgadas, y su capacidad de corte de este elemento, que es una tecnología híbrida también, es de 40 kiloamperes. Es una capacidad muy amplia para hacer una categoría A. Entonces esto quiere decir que es un elemento que protege los equipos delicados de cualquier sobretensión transitoria que pueda llegar a ese sitio donde están instalados. Entonces es muy fácil de instalar, tiene 10 entradas para conectar todo tipo de equipos. En la parte frontal maneja 2 entradas, y en la parte trasera tiene 8 entradas, donde podemos tener diferentes conexiones y proteger nuestros equipos delicados. Tenemos otros elementos, por ejemplo, el Supractor Soho. Este está un poquito más diseñado para pequeñas oficinas.
y se maneja pues a un voltaje de 120, 220 aproximadamente. Su capacidad de corte es de 50 kiloamperes, algo muy pequeño para oficinas pequeñas y estar totalmente protegidas. Su peso aproximado es de 500 gramos. Es pequeño, no es pesado el elemento, se puede hacer una instalación rápida, es muy eficaz, muy buen elemento para trabajar. Y, por ejemplo, otra forma de protección, igual en categorías A, tenemos el ámbito del IntelliGround. El IntelliGround es un contacto. Este contacto tiene una supresión de picos y, de hecho, trae su LED indicador. La diferencia es que este elemento tiene una capacidad de corte de 15 kiloamperes. Es mucho más pequeña su capacidad, a diferencia de los otros elementos que les he estado mostrando, pero pues nos ayuda mucho a proteger equipos delicados. Esto puede ser más un poco para oficina, casas, algo así por el estilo. Entonces es muy bueno, es una categoría, es conocido como conexiones. Ok, bueno, pues estos son, en este caso, pues lo que manejamos de las tres categorías C, B y A, pero pues también manejamos las cuestiones para telecomunicaciones. Por ejemplo, tenemos supresores de picos para cable PoE, para UTP, conexiones directas, para coaxial. Entonces, son diferentes elementos que se manejan en los sitios. Estos son categorías A, son conexiones directas, pero recuerden que todos al final del día traen su salida a tierra para hacer su conexión. Entonces, pues esto sería todo por mi parte en cuestión de supresores de picos. No sé si existan algunas dudas por ahí, a ver si Joana nos puede apoyar si hay preguntas o algo, y pues con gusto se las respondemos. Hola, Ela, muchas gracias por la información. Mira, te comento, sí tenemos algunas preguntas. Primero Claro. que nada, para todos los que nos están preguntando si se va a compartir la presentación, ¿es correcto? También se va a compartir el webinar. El día de mañana ya lo podrán encontrar online en la página de Cisco. ¿Qué más? Ok. Vamos a empezar con las preguntas. Nos están preguntando qué tipo de supresor de picos se recomiendan para un control de una cerca eléctrica. Eh, bueno, en esta pregunta, más bien estos supresores de picos, al menos los clases C y clase B van en los tableros de distribución, ¿verdad? O tablero principal, no como tal para la cerca eléctrica. Es correcto. Igual ahí podríamos checar el tema, obviamente para la cerca eléctrica pues debemos de tener algún interruptor o debe salir de algún sitio la forma de que llegue la alimentación eléctrica a esa red. Entonces igual podemos revisar si viene de un tablero derivado o viene de tu principal, pues se protege desde el sitio principal. Obviamente pues debe salir de algún punto esa instalación. Entonces, pues ya lo podríamos ver en el sitio de dónde sacas la alimentación para esta red que estás trabajando. Entonces, desde ahí es donde tenemos que colocar estos supresores. Ok, perfecto. ¿Cómo puedo determinar si mi supresor debe de ser en delta o estrella? Ok, eso lo sacas en sitio. Recuerden que cuando vamos a hacer una instalación o algún levantamiento, debemos de revisar o abrir los tableros. Cuando abrimos el tablero, tenemos que quitar todas las tapas que tiene para ver la alimentación. Hay que llevar un multímetro para revisar el voltaje que estemos trabajando y ahí mismo te vas a dar cuenta cómo viene la alimentación a tu interruptor principal. Vas a ver el número de fases que te llegan. ¿Por qué? Porque cada fase es un cable diferente y vas a ver si manejas neutro y manejas tierra. Pero todo eso es en el sitio. O en su caso, si tu cliente tiene un diagrama unifilar del sitio, ahí es como también podemos revisarlo. ¿Por qué? Porque en el diagrama unifilar nos marcan ese tipo de alimentaciones, ya sea que sea monofásica, bifásica, trifásica, con neutro y con tierra o solamente pura tierra. Ok. Nos preguntan cómo determinar la capacidad del UPS, del supresor, perdón. Ok, bueno, hace rato los comenté. Para empezar, debemos de saber en qué tablero vamos a instalar el supresor, si es un tablero principal o un tablero secundario. Esa es la primera parte.
Si nos dice que son para un tablero principal, automáticamente sé que tengo dos capacidades de corte para la línea de subrector, que viene siendo 320 kiloamperes y 200 kiloamperes. Ahora, ¿cómo voy a decidir cuál de las dos capacidades voy a trabajar? Una de ellas es, para empezar, a qué se dedica el sitio donde yo voy a instalarlo. Como se los comenté, si es para una oficina, sabemos que no tenemos mucha demanda en cuestión de la alimentación eléctrica. En pocas palabras, no hay muchísima carga inductiva que nos pueda jalar mucha energía. Entonces, ahí podríamos instalar una capacidad de 200 kiloamperes, pero si resulta que es para una industria, un sitio donde todo el tiempo está trabajando, donde hay muchísima carga inductiva, o a lo mejor estamos en una zona industrial, todo ese tipo de cuestiones son puntos que me van a dar a entender que tengo que utilizar una capacidad de corte más amplia. ¿Por qué? Porque estoy más expuesto a tener más sobretensiones transitorias. Y al igual, la ubicación que les comentaba. Saber, por ejemplo, si esta industria está muy cerca de Ciudad del Carmen, acá en Campeche, que es una zona de muy alta incidencia de escala atmosférica, yo sé que automáticamente tengo que poner una capacidad de 320. ¿Por qué? Porque estoy muy expuesto a que caigan descargas atmosféricas, no solamente directas al sitio donde estoy, sino también a algún punto muy cercano donde yo me encuentre que me pueda afectar. Entonces va a depender mucho de a qué se dedique la empresa o el sitio donde vas a instalar para ver la capacidad de corte. Excelente. A ver, déjame revisar qué más tenemos aquí. Nos preguntan qué pasa si ponen un supresor de una capacidad superior a la necesaria. Ok, no pasa nada. Al final del día el equipo va a trabajar sin ningún problema. La única cuestión, pues que va a estar muy sobrado. O sea, esa es la única diferencia, que a lo mejor, o sea, donde te va a pegar es en el monto económico, al momento de la inversión inicial, porque obviamente entre más amplia sea la capacidad, pues más costoso el equipo. Ese es el único sitio donde te afectaría. Ahí en fuera, para los equipos, pues no hay ninguna afectación. Al contrario, si en algún momento resulta que llega una sobretensión mucho más grande a la que estás pensado que deben llegar en esos puntos, pues el equipo te protegería sin ningún problema. Nos preguntan cuántos circuitos puede proteger un supresor clase C. Ok, aquí recuerden que va a depender mucho del tablero que estés trabajando y lo que tú instales. Normalmente recuerda que el supresor se instala de forma paralelo a la alimentación. Él no tiene un número de circuitos. Normalmente es su capacidad de corte viene desde la alimentación principal. Cuando nosotros instalamos de forma paralelo, lo que hace es que está monitoreando que si existen o no sobretensiones transitorias. De hecho, mucha gente confunde la capacidad de corte de un supresor con la capacidad de un tablero principal, porque luego me dicen, oye, es que mi interruptor térmico es de 400 amperes y tú me estás dando un supresor de 200 kiloamperes. Son cosas muy diferentes. La capacidad del supresor es para cortar un pico de energía y el interruptor es la alimentación que ustedes van a tener. No tiene nada que ver uno con otro, simplemente es la capacidad para cortar un exceso de energía y la alimentación va a dejar que pase sin ningún problema. O sea, podemos tener interruptores hasta de 1500 amperes y voy a seguir utilizando un supresor con 320 kiloamperes de corte. Entonces, no hay ninguna afectación con respecto a la capacidad que trabajemos en el tablero a la capacidad de corte de un pico transistor que va a tener el supresor de picos. Y nos preguntan también el calibre del cable recomendado para hacer la conexión. Ok, para lo que son los supresores clase C, el recomendado es un calibre 8 y para los supresores clase B, un calibre 10. Los interruptores térmicos son de 10 amperes, los que podemos utilizar, que son simplemente para mantenimiento del equipo. Excelente. Muy bien, no sé si tengamos más preguntas. Ok, parece que no. Entonces,
Esto sería todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por haber asistido, por haber estado participando. Esperamos que quede todo muy claro. Y cualquier duda o comentario que tengan se pueden comunicar directamente con una servidora. Mi nombre es Joana Molina y soy el ingeniero de producto de la marca en Syscom. Muchísimas gracias, Elaine. Gracias a ustedes y pues recuerden que cualquier cosa estamos apoyándonos. Sale, hasta luego. Hasta luego.